¿Qué significa riesgo eléctrico? Porque vamos a hablar también ahora de riesgo eléctrico. Se denomina riesgo eléctrico al riesgo originado por la energía eléctrica. Dentro de este tipo de riesgos se pueden considerar los siguientes casos. El choque eléctrico por contacto con elementos en tensión, y eso ya puede ser un contacto directo o un contacto indirecto también. Un contacto eléctrico directo, por ejemplo, con masas puestas accidentalmente o en tensión, que es un contacto eléctrico indirecto, lo vamos a explicar un poquito. Con viñetas. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es un contacto directo, ¿no? Hay una persona que está, en este caso, tocando un equipo que está energizado, un equipo que está trabajando con energía eléctrica. A lo mejor esta persona tenía la mano un poco húmeda o algo, apoyó directamente la mano sobre esta máquina y definitivamente ha sentido una descarga eléctrica. Es un choque de energía eléctrica directa. Y ahora tenemos otra, por ejemplo, una persona que se ha puesto unos guantes, está también maniobrando una máquina que está utilizando fluido eléctrico, pero inconscientemente y por la carga laboral, de repente, porque está cansado, choca una de sus rodillas contra el cable, pero de forma inconsciente. Eso es un contacto eléctrico indirecto, no ha sido su intención, pero recordemos también que hay quemaduras por choque eléctrico o por arco eléctrico. También te puede producir caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico. Y lo más común ahora que se ve, incendios, explosiones originados por la electricidad. Aquí tenemos, por ejemplo, viendo las mismas viñetas, contacto eléctrico indirecto. Ahí, por ejemplo, tenemos que hay un cable que se ha desgastado, por lo cual se ve adentro, se ve los hilos de metal, como quieren llamarlo, y una persona que está tocando eso y definitivamente le está pasando una descarga eléctrica, ¿no? Y otra persona que es por contacto eléctrico indirecto, le está pasando, no sabía que era un equipo energizado, apoyó su dedo y definitivamente le ha pasado una descarga eléctrica. Y como te dije antes, puede ocasionarte una quemadura, una caída, generar un incendio, de repente un golpe, entre otras más. Los efectos de la electricidad. Con paso de corriente por el cuerpo, te puede causar muerte por fibrilación ventricular. Es la causa de mayor número de muertes. La muerte por fibrilación ventricular. También muerte por asfixia, tetanización muscular, quemaduras internas y externas que pueden ser mortales o no, embolias por efecto electrolítico de la sangre. Recuerda que por la forma en que hayas la forma en la cual, por ejemplo, te hayas apoyado, en este caso una maquinaria, un equipo energizado, un equipo que está trabajando con energía eléctrica, el paso de corriente procede de movimientos, el paso de corriente va a provocar el paso de corriente va, por ejemplo, si es que ha sido de forma, por ejemplo, horizontal, es decir, apoyo mi mano y la corriente viaja a través de mi cuerpo y llega en forma horizontal y atraviesa el tórax, por ejemplo, puede dañar los pulmones. Y en el caso de que sea por fibrilación ventricular, también puede dañar el corazón, ¿no? En ese caso, la corriente va a viajar y va a atravesar por el corazón y es lo que causa la fibrilación ventricular. A ver, sin paso de corriente por el cuerpo, te puede generar quemaduras por arco eléctrico, proyecciones de partículas, lesiones oftalmológicas por arcos eléctricos, incendios y explosiones. También puede generar lesiones físicas secundarias, como por ejemplo una caída o un golpe. Eso es un acto reflejo que también nosotros tenemos, ¿no? O que puedes ver, por ejemplo, los niños, cuando apoyan su mano en un enchufe, cuando meten los dedos en un enchufe, sienten la descarga eléctrica y quitan los dedos, quitan los dedos rápidamente o sufren una caída o algo. Ese es un acto reflejo que tenemos nosotros, por ejemplo. Es justamente para protegernos. Como seres humanos, ¿no? Es algo que ya está, como se puede decir, innato. Localización de riesgos eléctricos. Definitivamente estamos acostumbrados a vivir con la energía eléctrica y no solamente debemos estar acostumbrados a vivir con ella, sino saber convivir con la energía eléctrica. Recuerda que si dejas encendido, esto lo he visto, por ejemplo, hay un condominio en Chorrillos que se llama La Floresta. Me acuerdo que una vez fuimos a un incendio, era un departamento ahí en, creo que cuarto piso, y se había producido un cortocircuito justamente porque las personas que habitaban en este departamento habían dejado cargando una computadora, un iPhone, habían dejado cargando la lavadora, la refrigeradora, la cocina, el microondas, todo al mismo tiempo. Entonces, como ya es muy sabido por todos nosotros los bomberos,
de Chorrillos que definitivamente la Floresta es un condominio que está en malas condiciones y la saturación, en este caso, de cosas que estaban conectadas todos al mismo tiempo, todos consumiendo energía eléctrica, y el mal sistema eléctrico que hay, el sistema de fluido eléctrico pésimo que hay en la Floresta hizo que hay un cortocircuito, ¿no? Y afectó a todo el departamento. Entonces, cuando nosotros entramos a ver o hacer una búsqueda secundaria, lo que se le denomina búsqueda secundaria, ¿no? Entramos a ver si de repente había habido una persona o había habido un animalito o algo, pues sí, efectivamente encontramos un animalito, encontramos un perrito, pero bueno, ya estaba muerto. Nadie nos había avisado que había un perrito en esa casa o que tenía una mascota. Los vecinos no pensaban, bueno, todos se habían ido. Las hijas estaban en una fiesta, bueno, no llegaban de una fiesta, los padres estaban de viaje, entonces habían dejado todo cargando en la casa y eso fue lo que originó, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, había una laptop, había un iPhone, todo estaba conectado y todas las conexiones estaban quemadas, entonces definitivamente había sido un cortocircuito. Entonces no solamente es localizar los riesgos eléctricos, porque vivimos con ellos, vivimos con energía eléctrica, hemos aprendido, lo importante es aprender a convivir con la energía eléctrica, saber que no podemos dejar las cosas conectadas por mucho tiempo. Inclusive debes haber visto que hay una chica que durmió cargando su iPhone y tenía el iPhone en la mano, el iPhone le explotó en la mano y le causó quemaduras de 3er grado, si no me equivoco, 2º o 3er grado, entonces es importante. Y bueno, un señor también que se quedó dormido con su laptop, la laptop le explotó, creo, cerca del área del abdomen y estaba grave. Entonces hay que aprender a reconocer que la energía eléctrica sí es algo que estamos acostumbrados a utilizar en nuestra vida cotidiana, pero que definitivamente debemos tratar con cuidado, porque un cortocircuito puede generar un incendio, y si de repente no nos hemos dado cuenta que es un incendio, que se está originando un incendio, pues puede volverse de mayores proporciones. Y definitivamente es algo que nadie desea, ¿verdad? Y bueno, estamos acostumbrados a ver postes de energía eléctrica, a ver las bombillas, lamparillas, foco, como tú quieras decirlo, que es de iluminación fija, de repente llevar linternas que son de iluminación portátil, de repente haber transformadores en la calle, las instalaciones en la vía pública, las conexiones, creo que eso no es algo ajeno a nadie, los cuadros de maniobra también, los motores, la maquinaria fija que también obviamente utiliza energía eléctrica y todas aquellas cosas que ahora utilizan energía eléctrica, ¿no? Entonces es importante que aprendamos no solamente a localizarlas, sino también a convivir con ellas. Ahora, la problemática de las instalaciones en vías públicas. El problema con las instalaciones de las vías públicas, tú ya lo has visto, por ejemplo, abres tu ventana y no ves un paisaje, no ves nada de eso, sino que abres tu ventana y te encuentras con un conglomerado de cables que están justo al frente de tu nariz. Entonces, a uno le lleva a pensar, ¿no? ¿Por qué o en qué momento ocurrió esto? ¿Por qué la municipalidad lo permite? ¿Por qué la empresa que te brinda, en este caso, la empresa de luz con la cual tú tienes un contrato o algo, ¿por qué no arregla esta situación o algo? Es justamente porque las habilitaciones urbanas de energía eléctrica, la gran mayoría se constituyeron primero de forma informal, valga la redundancia o valga el error, se constituyeron informalmente y después recién comenzaron a tramitar su proceso de regularización frente a los municipios y obviamente fueron admitidos. Entonces, tenemos que las redes instaladas bajo consideraciones técnicas otro punto también importante es que las redes que han sido instaladas bajo consideraciones técnicas fueron afectadas a posteriori de su instalación. Eso, por ejemplo, lo puedes haber visto cuando hay un poste de luz que está muy bien instalado en algún lugar, está respetando el perímetro de seguridad que tiene que tener con respecto a una vivienda, no está invadiendo gran parte de la vereda, es decir, no ocupa gran parte de la vía pública, etcétera, está bien ubicado, visible, no afecta a ninguna vivienda colindante, etcétera. Muchos de ellos han sido instalados a posteriori de su instalación. ¿Por qué? Porque hay personas que manejan ebrias, se chocan contra semáforos, se estrellan contra postes y definitivamente muchos de ellos se evaden impuestos, no terminan pagándolo y los únicos que terminan lamentándose somos nosotros como ciudadanos, que nos quedamos en un semáforo, nos quedamos en un poste y definitivamente eso es un problema que vemos en varias municipalidades y que, bueno, también es algo que no podemos negar, ¿no? Está en varios sitios, en varios distritos de Lima, y no solamente Lima, sino también en Perú. Aunque hace poco viajé a un pueblo donde, por ejemplo, no había luz.
y bueno, recién está llegando la luz en ese lugar. Y bueno, vulneración de las distancias mínimas de seguridad, es justamente lo que te decía, muchos postes vulneran estas distancias mínimas de seguridad, tú abres tu ventana y encuentras un conglomerado de cables ahí amontonados, o inclusive lo ves en Gamarra, ¿no? Gamarra, que todos dicen que es una bomba de tiempo, que Gamarra definitivamente va a ser, puede que sea como el Rana Plaza que vimos en Bangladesh, que fue solamente hace 2 años, en el 2012, que fue en el 2013, entonces definitivamente estamos hablando de una bomba de tiempo. Estas son las vulneraciones de las distancias mínimas de seguridad. Recuerda que los postes deben cumplir con eso, la DMS, distancia mínima de seguridad. Los comerciantes instalan el alumbrado de fachadas y letreros de publicidad utilizando equipos de iluminación que sobrepasan los límites de propiedad de los predios. Eso también lo debes haber visto, por ejemplo, ¿no? Los hospedajes, los hoteles, los restaurantes que ponen letreros luminosos afuera, fuera de en este caso, del espacio que tienen para poner o de los límites que tienen en su propiedad. Entonces, esto va a afectar no solamente el libre tránsito de las personas, sino que, por ejemplo, hay un accidente y tú estés pasando debajo de un restaurante, de un hospedaje, de un hotel o lo que sea, y uno de estos letreros puede desprenderse y puede caer. Como me pasó a mí, por ejemplo, hace bastante tiempo en un centro comercial, en el temblor que hubo, no me acuerdo qué año fue, pero me cayó una ventana que estaba definitivamente que los cristales no estaban puestos correctamente, entonces la ventana tambaleó solamente y después cayó encima de todos los que estábamos en ese lugar. A mí me cayó en el brazo, me hizo un corte me hizo un corte en el brazo y con la desesperación pues nadie atendía a nadie, la gente corría para todo lado, algunos aprovechaban para robar porque estaba en un centro comercial bastante grande que es Plaza Lima Sur en Chorrillos, y pues definitivamente estaba en un lugar incorrecto, ¿no? En ese caso, esa ventana. Y también cuando encontramos los letreros de publicidad, no solamente los que son con focos iluminados o los letreros iluminados, como quieran decirlo, sino también los letreros que vemos ahora que, por ejemplo, inclusive una vez la policía lo utilizó para hacer un, para hacer una demostración en el desfile patriótico de Huancayo. Utilizaron un letrero como por ejemplo vemos en el de vallas, que normalmente vemos en la calle con publicidad, y eso tampoco es algo seguro porque utiliza fierros, no, utiliza material que puede ceder con el peso o que puede ceder ante un movimiento telúrico, entonces eso tampoco es algo que nos brinde seguridad, ¿no? Pero bueno, la gente pone los letreros encima de sus inmuebles, sobrepasa sus inmuebles, hace escaleras afuera de sus inmuebles, afuera de las veredas, todo, y eso definitivamente es algo que no nos está ayudando como país a formar una cultura de prevención. Los ambulantes comercializan sus productos en la vía pública, en zonas aledañas a las redes y subestaciones eléctricas. Ahí más adelante hay una foto, por ejemplo. Si es que lo ven si es que no lo ven, pero más adelante hay una foto de esto, por ejemplo. Que hay varios ambulantes han aprovechado que hay subestaciones eléctricas y han puesto ahí sus pequeños negocios, ¿no? Han armado como que sus carpitas, y definitivamente esto solamente los expone a ellos, porque si de repente alguno de ellos maniobra de forma incorrecta uno de los cables o simplemente le echa agua a un cable que de repente está desgastado o algo, puede generar un amago de incendio y se puede definitivamente, con las condiciones rústicas con que a veces se ponen muchos de los ambulantes, arman sus puestos de formas muy rústicas, pues puede simplemente generar un incendio de mayores proporciones, como ya ha pasado en tantas ocasiones, en Barranco, en Villa El Salvador, en Villa María del Triunfo, inclusive sin mencionar las subestaciones eléctricas, pero por ejemplo como lo vieron, ¿no? El incendio de la Victoria, un incendio bastante grande, difícil de manejar, que duró casi todo un día. Las personas que estuvieron atendiendo ese incendio, muchos de ellos se metieron en problemas con personal de su trabajo, que bueno, eso ya es otro asunto, pero lo hemos visto, por ejemplo, no es algo ajeno a nosotros. Más adelante van a ver una foto que es totalmente de la vida real, que son ambulantes que han invadido una subestación eléctrica y pues han armado ahí sus puestos. Empresas de telecomunicaciones que no respetan la DMS a las redes de energía. ¿Qué son las DMS? Distancias mínimas de seguridad, ya lo vimos. Si no lo respetan las empresas de luz, o bueno, las empresas que te brindan el servicio de la luz, pues mucho menos lo respetan las empresas de telecomunicaciones, que ahora tenemos que varias están ingresando a nuestro país, ¿verdad? Varias que son extranjeras, Entel, Vitel,
entre otras más, a otra que ya se fue ella también, me acuerdo, Nextday, creo que no. No, otra que era de un perrito que ladraba, no sé si se acuerdan. Ya, aquí por ejemplo vemos una foto, vemos que hay una vivienda, hay una casa, que la parte del techo choca, o vamos a decirle, los cables están encima de una de las calaminas de esta vivienda. Entonces, esto definitivamente es una condición insegura porque de repente más adelante quieran ampliar esa casa o quieran construir otro piso más, y si hay algún objeto que choque o que puedes gastar o que puedes sacar algún tipo de chispa a uno de estos cables, pues puede originar un amago de incendio o puede generar un cortocircuito. Aquí, por ejemplo, hay otra, es lo que justamente les mencionaba, aquí hay gente que está construyendo muy cerca a los cables del alumbrado público, a los postes del alumbrado público, como ustedes quieran decirlo, y definitivamente están exponiéndose, ¿verdad? A que una de estas cajas que están subiendo pueda chocar con uno de estos cables, entonces eso tampoco es una condición tan segura. Y, por ejemplo, sí vemos que está a una cierta distancia, pero no se cumple con la DMS, que es la distancia mínima de seguridad. Pero bueno, es algo que encontramos mucho en nuestro país, ¿no? Y justamente porque primero se hicieron estas instalaciones de manera informal y luego recién se formalizaron, y para esto se prestan las notarías, los municipios y todo lo demás. Ahora, justamente lo que les mencionaba, aquí hay una subestación eléctrica, por ejemplo, y vemos que hay varios ambulantes que han invadido debajo de esta subestación o de esta torre, como quieren llamarlo ustedes, y pues han puesto sus puestos, y tal como alguna vez un alumno me lo mencionó, la gente piensa más a veces en el dinero, el ingreso que pueda obtener, y no en qué nivel de exposición está teniendo, ¿no? Al ponerse a trabajar en esos lugares. Inclusive llevan a sus niños, llevan ancianos, llevan mujeres embarazadas, y bueno, las cifras serían lamentables si ocurriera un accidente o un incendio siniestro, un terremoto, que están diciéndose que se dice que ya debe haber un terremoto. La energía está que se concentra debajo de nosotros, y bueno, siempre es bueno que haya temblores, porque se libera energía, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos bastante tiempo sin tener ningún susto de terremoto, temblor, nada, pero bueno, dicen de que probablemente va a haber un riesgo eléctrico grave, o bueno, deben haber visto, ¿no? Hay un brasileño que está adivinando eso últimamente, lo publica, ha acertado con Chile, entonces, pues, a estar seguros nada más. Y otra cosa que debo mencionarles es que, por ejemplo, cuando hay un terremoto, un sismo, y tú tienes una familia numerosa, pueden poner un punto de encuentro, no necesariamente tu hogar, sino, por ejemplo, en Chorrillos, un lugar donde sé que puede ser un poco elevado y de repente no pueda encontrarme con mi familia, o pueda huir a algún lugar donde no llegue el mar, porque en Chorrillos es casi un balneario. Bueno, es un balneario, o bueno, en buenas épocas fue un buen balneario. Hay fotos de eso, me dejó muy, muy bonito, pero que lamentablemente se modificó totalmente. Y que, por ejemplo, hay amenazas no solamente de temblor o terremoto, sino también de tsunami. Entonces, buscar un sitio plano en el caso de que haya un terremoto o un temblor de gran magnitud y que haya riesgo de tsunami no es lo más recomendable. Entonces, con todas esas ideas puedes armar un punto de encuentro en el cual puedan recurrir tus familiares y tú, viendo dónde trabaja cada uno para que puedan encontrarse en el caso de que se corte la energía eléctrica o pase algo, ¿no? Siempre hay que estar alerta. Ahora, cuando ocurre un accidente por riesgo eléctrico grave, a veces uno cree que solamente involucra a la persona que se accidentó y a la empresa, o etcétera, y no es así. Hay muchos entes, hay 4 entes involucrados, inclusive puede haber muchos más cuando hay un accidente por riesgo eléctrico grave. El primero es el propietario, constructor o empresa, el que te contrató, es el primer ente involucrado. El segundo es la municipalidad, porque estás bajo la jurisdicción de la municipalidad. Si, por ejemplo, trabajas en una empresa en Barranco y te accidentaste por riesgo eléctrico grave, pues la municipalidad también va a tener competencia en eso, aunque tú no lo creas, porque es un ente involucrado. ¿Por qué? Porque te encuentras en Barranco, bajo la jurisdicción de esa municipalidad. El Ministerio Público, porque en el caso de que sea algo grave
y, por ejemplo, te genere la muerte, los que se van a encargar de darte el acta de función por riesgo eléctrico grave o por lo que hayas fallecido, es el Ministerio Público en su área de medicina legal. Ellos se van a encargar de certificar que tú efectivamente has fallecido a causa de padecer riesgo eléctrico grave, con daño en cerebro, daño en el corazón, deficiencia ventricular, etcétera. Bueno, ellos se van a encargar de certificar eso. Y también tiene que ver el Sinelmink o la concesionaria de repente para el cual trabaja esa empresa, etcétera. Pero ¿por qué Sinelmink? Porque Sinelmink se va a encargar, es el ente encargado de evaluar en este caso a las empresas privadas o públicas. Bueno, Sinelmink es el ente encargado de eso, ¿no? Entonces ya sabes que cuando hay un accidente por riesgo eléctrico grave, no solamente te involucra a ti y a la empresa, sino también involucra, por ejemplo, a estos 4 entes, ¿no? La municipalidad, el Ministerio Público, Sinelmink, el propietario, la concesionaria, los constructores, etc. Los principales factores cuando hablamos de riesgo eléctrico. El primero, la intensidad, definitivamente. La intensidad de corriente eléctrica que puede estar presente en ese momento. La duración del contacto eléctrico. Ya te dije que puede ser un contacto eléctrico directo o indirecto. Bueno, la duración es un factor principal. El contacto eléctrico puede depender de la humedad de la superficie de contacto. O sea, tenemos intensidad, duración, superficie. Ahora, la tensión aplicada en sí misma no es peligrosa, pero sí la resistencia es baja, ocasiona el paso de una intensidad elevada y por tanto muy peligrosa. Otro factor principal importante es la frecuencia de la corriente eléctrica y también la trayectoria de la corriente definitivamente a través del cuerpo, porque al atravesar órganos muy vitales o órganos vitales como el corazón pueden provocarse lesiones severas, inclusive te puede causar la muerte. Los incidentes o accidentes causados por la electricidad pueden ser leves, graves e incluso mortales. En caso de muerte del accidentado, recibe el nombre de electrocución. Ya lo debes haber escuchado muchas veces, lo debes saber. Ahora, defectos de operación que incrementan la posibilidad de sufrir un accidente por riesgo eléctrico. Primero, la manipulación incorrecta. Ese es el más común, ¿verdad? Segundo, la utilización de herramientas no aisladas o también la utilización de herramientas hechizas, que son las herramientas hechas a mano, que no son normadas, que no cumplen con ninguna especificación técnica. Esas también, por ejemplo. No sabía que existía tensión, eso también. Una vez, por ejemplo, estábamos en un incendio, creíamos que ya se había cortado la energía eléctrica y había mucha agua por el piso y en eso alguien soltó un cable de una herramienta que recién había terminado de trabajar con energía eléctrica y definitivamente queda tensión en esa herramienta y casi electrocuta a 5 o 6 personas que estaban cerca. Entonces, esta persona no sabía que existía tensión todavía en el cable, ¿no? Y bueno, de repente lo hizo de la forma más inocente posible, pero hizo que algunas personas sufrieran una leve, bueno, algo leve nada más, se electrocutaron de forma muy leve, pero bueno, generó malestar entre los que estaban ahí, ¿no? Entonces, de repente el desconocimiento, no sabías que había tensión, te puede también causar una mala jugada. Desconocías las características de la instalación. Como ya te deben haber dicho en tu trabajo, en miles de lugares, si no sabes algo, pregunta. Y si no hay alguien que resuelva tu pregunta, no lo hagas, porque te vas a exponer tú. Y recuerda que, como te dije, en este curso tu vida y tu salud son primero. Entonces, si tú te vas a poner a manipular o maniobrar una instalación que no sabías, vas a generar una manipulación correcta y puede que sufras un accidente de riesgo eléctrico y es lo que nosotros estamos intentando prevenir. Entonces, esa es una medida para que la tomes en cuenta. Ahora, consejos básicos de seguridad. Primero, no realices trabajos eléctricos si no has sido capacitado y autorizado para ello. Y, por ejemplo, vemos una viñeta de un señor que está mirando las cajas de electricidad y no sabe qué hacer. Pues definitivamente, si no has sido capacitado, si no te han dicho de qué forma se utiliza, si no te han dicho cuál es el cable que debes cortar, mover, apagar, desenchufar, no lo hagas porque te vas a exponer. Recuerda que te puedes causar quemaduras en la mano. Así utilices, si utilizas guantes aislantes, definitivamente no, tienes que ir equipado, ¿no? Hay guantes aislantes que son muy buenos, y otros que son chinos que definitivamente no te recomiendo, que sufren desgaste muy rápido, se desgastan muy rápido, entonces un consejo básico de seguridad también sería eso, ¿no? El equipamiento. Y el primero, definitivamente no manipular cosas que de repente para el cual no has sido capacitado. Otro punto importante, no realizar reparaciones sin cortar la corriente en un automático, o simplemente no realizar reparaciones si no has cortado el fluido eléctrico. Y aquí también hay una viñeta que, por ejemplo, es muy fácil de recordar.
Es una persona separando a un perro y un gato. El perro tiene el caño, que tiene un caño en la cola, que quiere significar el agua, y el gato tiene un cable en la cola, que significa, en este caso, energía eléctrica. Y recuerda esto, el agua y la electricidad se llevan como el perro y el gato. Si quieres prevenir, mejor manténlos siempre separados. Claro que esto es algo simbólico, pero es más o menos una mnemotecnia sencilla para que lo recuerdes. No puedes mezclar agua y electricidad. Si de repente te lavaste los dientes, estás con las manos mojadas y quieres apagar, la luz, pues simplemente recuerda que en cualquier momento eso te puede jugar una mala pasada, ¿no? Lo mejor es secarse las manos y luego ya apagar el interruptor con normalidad para evitar accidentarte o que te causes algún tipo de lesión. Ahora, no utilizar aparatos eléctricos si es que quieres ducharte. No utilizar aparatos eléctricos si es que quieres ducharte. Obviamente, eso ya lo debes tener en cuenta. Inclusive hay videos de música sobre eso, ¿verdad? O alguien que se está bañando en una tina y le avientan una tostadora que está conectada a un cable y, bueno, lo electrocutan. Ya lo debes haber visto, eso está en todos lados. Nunca eche agua en un fuego producido por electricidad. Eso también. Primero debes cortar la energía eléctrica. No utilizar aparatos eléctricos si las situaciones meteorológicas no les son favorables. Una situación meteorológica, por ejemplo, la lluvia, ¿no? La lluvia, el granizo, entre otras cosas más, por ejemplo. Bueno, en otros países produce la nieve, ¿no? Cuando se derrite forma agua. Entonces hay que tener cuidado con eso. No usa herramientas eléctricas con los pies mojados. Obviamente, estamos hablando de energía eléctrica y estamos hablando de que no podemos mezclar la energía eléctrica con el agua, que se llevan se llevan mal como el perro y el gato, aunque bueno, eso es algo generalizado para que te acuerdes. No usar aparatos en caso de lluvia. Bueno, cuando las situaciones meteorológicas no te son favorables, no puedes utilizar, por ejemplo, hay una persona que está utilizando un taladro en plena lluvia, pues en algún momento se puede formar un charco a nivel de sus pies o de repente cerca a uno de los cables, el cable está desgastado, pelado, como tú quieras decirle. Eso puede generar que, por ejemplo, haya una descarga eléctrica y que pueda dañar o lesionar o generar algún tipo de... o atentar contra la integridad de esa persona, ¿no? Ahora, cuando quieres limpiar algo que tiene obviamente energía eléctrica o no sé, que de repente una computadora que está siempre conectada o algo, limpieza sí, agua no. Una frase que siempre se utiliza, limpieza sí, agua no. Entonces tú te preguntarás, entonces ¿con qué lo puedo limpiar, no? Puede ser un trapo seco, puede ser inclusive periódico, o inclusive debes haber visto que hay esas páginas amarillas. Mucha gente utiliza eso para limpiar. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en los bomberos y había que limpiar algo que tenía energía eléctrica, no íbamos a ponerle agua, ¿no? Agarrábamos un trapito seco y limpiábamos con eso, le sacábamos brillo, o utilizábamos también esas páginas amarillas para limpiar, ¿no? Lo primero, en caso de avería, cortar la corriente. Eso es algo muy básico, lo debes de saber. Cortar la corriente, cortar el fluido eléctrico, no solamente en caso de avería, sino también, por ejemplo, en el caso de que veas que, por ejemplo, tienes tu computadora comienza a humear, comienza a humear el cable, entonces tú piensas primero en desconectarlo, pero bueno, antes de desconectarlo y de quizás exponerte, recuerda que puedes utilizar una escoba de madera, recuerda, porque ahora también el plástico ha reemplazado tremendamente a las escobas de madera. Entonces, fíjate siempre que sea algo de madera, porque recuerda que la madera no transfiere la corriente eléctrica, entonces no transmite la corriente eléctrica, entonces la puedes utilizar. Después hay otra que, por ejemplo, en la segunda viñeta vemos al menor chispazo desconectar. Vemos que hay una persona que está utilizando un taladro y ahí, por ejemplo, hay un cable que está en malas condiciones. Puede que este cable genere chispas cuando comience a manipular esa herramienta, entonces esa herramienta manual, entonces no es recomendable. No utilice cables defectuosos, lo que les mencionaba antes. No tire el cable al momento de, por ejemplo, terminas de trabajar con una herramienta, nunca jales el cable porque te estás desgastando, sino tienes que jalar de la clavija, que es la forma correcta. Ahora, persona electrizada, no la toques sin cortar la corriente. Una persona que ha sufrido una corriente eléctrica, una descarga eléctrica, como tú quieras llamarle, no vas a ir de frente y vas a tocar a esa persona porque te va a pasar lo mismo que viste que le pasaba al chavo, ¿verdad? El chavo intentó agarrar a una persona, bueno, no me acuerdo quién de los de la vecindad era, pero se apoyó en esa persona y le pasó la corriente eléctrica, pues no. Recuerda que primero debes liberar a la persona de
de la tensión, de la corriente eléctrica bajo la cual está. Si de repente está en su mano, de repente está encima, está cerca o algo, recuerda que la escena debe ser segura no solamente para él y para ti, sobre todo si quieres auxiliarlo. Que también lo vamos a ver en primeros auxilios. Ahora, revisa periódicamente los cables. Eso es otra de las cosas que debes hacer si trabajas con herramientas. También cuando trabajas con cuerdas, te habrás dado cuenta que cuando trabajas con cuerdas te dicen revisa la cuerda, hace esto, hace lo otro, hace aquello. Pues bueno, y las revisas periódicamente. Lo mismo con los cables. Si trabajas con cables que obviamente transmiten energía eléctrica, fluido eléctrico, lo mínimo que debes hacer es revisarlos para ver si tienen algún tipo de defecto, si están rotos, si están carcomidos, si de repente le falta algo, etcétera, pues ya, fijarte. Revisa periódicamente las herramientas manuales también, porque estas herramientas, sobre todo las que utilizan energía eléctrica, pueden en algún momento soltarte alguna pequeña descarga eléctrica o pueden generarte algún tipo de quemadura, lesión o algo. Ya hemos dicho que los dedos de las manos son los más afectados, ¿verdad? Entonces, para prevenir, mejor tomar medidas que son sencillas de cumplir. Si es necesario, utilice equipos de protección personal, gafas, guantes aislantes, botas aislantes, etc. Por eso se habla de utilizar guantes aislantes, para que no te transmita la corriente eléctrica. Informe de mantenimiento de cualquier equipo defectuoso. Eso también para ver si se puede subsanar, se puede reparar o simplemente se debe desechar, si es que de repente representa un peligro para la gente que manipula esta herramienta o este cable. Pues siempre es bueno informar, ¿no? Si es que hay un encargado por área, un jefe de seguridad, jefe de personal, etcétera, qué mejor que él para indicarle que una herramienta de repente representa un peligro para la gente que está trabajando ahí. El olfato previene averías, eso también lo sabes. De repente cuando un objeto está cargando mucho, comienza a botar un olor como que ha quemado. Bueno, por el olfato puedes detectar averías de repente de un equipo, una máquina, etcétera. Si tiene un calentamiento anormal, también tienes que tener en cuenta eso. Esto puede también significar peligro. Quiere decir que la máquina o de repente el equipo ese que estás utilizando no se está ventilando de forma adecuada o se está sobrecalentando. Entonces eso también es un factor que hay que tener en cuenta. Ahora, solamente vamos a respondernos esta pregunta. ¿Cómo podemos actuar ante un accidentado? Aunque eso lo vamos a ver también cuando desarrollemos la segunda parte de primeros auxilios. Aquí, por ejemplo, tenemos la abreviatura del PAS, que de repente ya lo has escuchado porque eso es algo muy conocido, es una abreviatura bastante famosa. El PAS significa proteger, avisar y socorrer. Primero, corta el paso de la corriente a través de dos formas posibles, cuando es una persona que ha sufrido obviamente una descarga eléctrica, desconectando la corriente, y segundo, separando físicamente al accidentado con un objeto de madera. Recuerda utilizar un objeto de madera. Ya no te fíes en las escobas, porque hay manuales antiguos que dicen utilizando una escoba y se olvidan señalar de madera, porque antes la mayoría de las escobas tenían un mango de madera, ¿verdad? Bueno, al menos las escobas de mi época, cuando era más niña, me acuerdo que las escobas tenían un mango de madera. Ahora definitivamente el plástico ha reemplazado demasiadas cosas, inclusive la porcelana, el vidrio, el plástico está, como se dice, en todas. Entonces, las escobas no se salvan, y si tú vas a agarrar una escoba de plástico para intentar separar un objeto que definitivamente aún contiene electricidad eléctrica, tú mismo te estás exponiendo y bueno, te puedes accidentar. Entonces, un objeto de madera ya los hemos escuchado miles de veces nosotros en el colegio, en el tópico, en la televisión, si alguna ve Doctor TV, etcétera, pues definitivamente es algo que hemos escuchado todos. Utilizar objetos de madera, ¿por qué? Porque, bueno, la madera es un aislante. Segundo, pide ayuda. El teléfono en este caso puede ser el 116 o el teléfono que tú quieras, al que tú de repente consideras llamar. Si de repente tienes, no sé, tienes un seguro particular, tienes una ambulancia, te tiene una ambulancia particular, etcétera, pues bueno, puedes llamar ese número también. ¿Por qué te digo el 116? Porque hace mucho tiempo había una niña que hubo un incendio en su casa y esta niña pues quería llamar por teléfono para avisar que había un incendio en su hogar. Toda su familia estaba durmiendo y el humo ya había subido demasiado, había ocupado gran parte de la casa, y las personas que estaban durmiendo definitivamente al oler este humo muchas de ellas habían perdido el conocimiento. Al final esta vivienda se incendió. La única que se pudo salvar fue esta niña, que era sordomuda, y que en su teclado nunca logró ubicar el teléfono que le habían enseñado en el colegio, que era el 116. Entonces, ahora se dice, o decimos siempre 116. Ya ven que todo tiene una razón de ser.
tenía que contárselos también, ¿no? Para que lo sepan. Si conoces la técnica, realiza el accidentado la reanimación cardiorrespiratoria, aunque te diré que la reanimación cardiorrespiratoria, el RCP, como tú quieres decirle, es algo que también vamos a mencionar cuando hablemos de primeros auxilios, pero que se nos va a complicar un poco por ser virtual. Pero si tú estás interesado en aprender mucho más esto, definitivamente puedes buscarlo, por ejemplo, en YouTube. Y una de las formas, como por ejemplo puedes practicar, es no solamente con esos muñecos inflables que ves que hay, que utilizan en los cursos que normalmente dictan esto, que por ejemplo la Cruz Roja también lo dicta, la reanimación cardiorrespiratoria, cursos de RCP básicos, son gratuitos, puedes averiguar si quieres, la Cruz Roja lo dicta, a personal, a gente, no solamente personal de salud, sino interesados en general, la cuestión es que alcances una vacante y te puedes anotar. Es un curso bastante interesante, bastante básico, pero si el RCP no lo aplicas bien, puedes romper o fracturar una de las vértebras que puede tener esta persona, una de las costillas que pueda tener esta persona. Entonces, el RCP hay que saberlo hacer. Me acuerdo que una vez, en una emergencia, había una chica que, bueno, su papá había sufrido un infarto y ella quería, ellos en su desesperación querían practicarle el RCP, y en lugar de apretarle el pecho, en este caso cerca del corazón, porque es un masaje del corazón y ventilaciones, lo que estaba haciendo la chica era apretarle el estómago, pensando que de repente eso era el RCP, ¿no? Casi por la zona de la boca del estómago, por ahí, y eso pues no es, pero bueno, su desesperación por intentar ayudar a su papá, ella hizo esto, pero igual el señor ya había fallecido, y definitivamente eso te iba a pensar que los primeros auxilios son algo básico, ¿no? Que todos debemos saber. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, algunas reglas que se denominan reglas de oro para trabajar sin tensión. El primero es un equipo preciso, hay un trabajador ahí que tiene sus cascos, sus guantes aislantes, tiene sus herramientas de bronce, porque recuerda que el bronce no saca chispas, entonces hay herramientas de bronce que son muy buenas. Desconectar obviamente el fluido eléctrico si es que ves que hay algún tipo de falla o hay algún tipo de descarga eléctrica que no está bien. Prevenir cualquier posible realimentación de la descarga eléctrica, del fluido eléctrico. Por ejemplo, puedes bajar la llave principal si es que sabes dónde está, sabes dónde ubicarlo, o ten capacitado para ello. Verificar la ausencia de tensión. Poner aire a tierra y en cortocircuito. Proteger frente a elementos en tensión y señalizar la zona, sobre todo eso, la señalización, ¿verdad? Que como yo te dije, es algo fundamental, es algo bastante básico.